En el 90 estrenó Pervertida. Pervertida es la Ciudad de México. Su México, su contexto, él era de Monclova, Coahuila, pero el contexto en el que vivió desde que llegó a la Ciudad de México en los años 50, pues era la Ciudad de México. Y valiéndose, por supuesto, de Agustín Lara, habla de la Ciudad de México como una pervertida. Y la presenta en diferentes momentos, el encuentro de indígenas y españoles, los diferentes momentos en la historia que le elige. Una de ellas, la que fue muy, que como que se independizó y también se mostró como obra suelta, se llamaba Tragedia en Polanco, donde hay un dúo amoroso de Polanco, imagínense, o sea, de un chico gay que vive en Polanco y que se enamora perdidamente del carpintero que va a arreglarle los muebles. Entonces, él se atreve a hablar de lo mexicano, pero no como esos grandes valores, ¿no? Intocables, sino de lo cotidiano, de lo que somos todos y todas, sin importar género, clase social, nivel educativo, etcétera, ¿no? O sea, somos muchas identidades y él tocaba, ¿no? A varias de ellas, ¿no? En el 83, ahora le toca a Michel Descombes, un francés, hablar sobre eso, sobre qué es lo mexicano, y lo traduce en esta obra que se llama Conquistas, en donde habla de 3 conquistas, ¿no? La conquista de la violencia, la conquista que destruye a la sociedad indígena, y luego la conquista, ella es la Malinche, pero esa Malinche en la coreografía se convierte en la Virgen de Guadalupe. Entonces la siguiente conquista, la conquista espiritual, y después la conquista de la modernidad, ¿no? Que está representada por unos bailarines que son como motociclistas y que acaban sacrificando a un indígena. Para los años, desde finales de los años 70, surge una nueva generación que ya no están dispuestos a seguir ni las enseñanzas de sus maestros, ni las formas de hacer danza, es la danza posmoderna. Y uno de los pioneros, se llamaban Forion Ensemble, el grupo, en el 84, los siguientes grupos, porque se subdividieron, crean 7 serpientes, ¿no? Hacen una investigación sobre música indígena, sobre tradiciones, y representan al caballero águila y al caballero tigre, ¿no? Esta generación de los posmodernos, ellos son irreverentes, tanto como vimos a las chicas que están tratando, desmenuzando, haciendo suya la coronela, pues ellos hacen lo mismo con su realidad. ¿Qué es lo que tienen que decir? No creen en las esencias nacionales, creen en su mundo, creen en sus preocupaciones, las de su generación. Y ellos representan así a la escultura. Bueno, imagínense, este es un caballero mujer, águila, ¿no? Otro más, Mexico City, imagínense, Mexico City, o sea, lo mexicano de la ciudad, lo mexicano de su gente es Mexico City, no es la Ciudad de México, o no es ni pervertida como Flores Canelo, es Mexico City, y va a hablarnos de los diferentes tipos que están presentes en la ciudad. También la danza folclórica empieza a cuestionarse eso mexicano, que era tan festivo, que hablaba de los indígenas sin hacer, o sea, reconstrucción, no eran reconstrucciones, sino que retomaban, reelaboraban las danzas indígenas y los bailes populares para transformarlos según las reglas de la escena. Pero también la danza folclórica de los jóvenes empiezan a averiguar en otros sentidos, a retomar esas danzas de otra manera, y en este caso esta apuesta de Pablo Parga es retomar de las danzas indígenas cuáles utilizan a los hombres vestidos en travesti, ¿no? Como mujeres, que son muchas, ¿no? Como las danzas son sagradas, pues las mujeres no deben bailar ahí. Entonces son los hombres los que toman los papeles femeninos. Y con el grupo Propuesta de Danza Folclórica hace la primera apuesta, ¿no? Sobre, voy a pensar en lo mexicano, pero también en las diferencias de género. ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser gay? ¿Qué significa ser queer? ¿No?
hasta que surge, pero dentro de la danza contemporánea, el grupo La Zebra Danza Gay, donde efectivamente van a utilizar su danza no solo como una propuesta artística, no solo como una posición estética, sino política abiertamente. Pero también se visten de México y también bailan México, ¿no? En el 97, Lidia Romero, dentro de la danza contemporánea, nos habla de la ciudad, otra vez la ciudad, que es un personaje que se repite una y otra vez porque la Ciudad de México es fascinante por su tamaño, por su diversidad, por su belleza, por su miseria, por todo, todo, ¿no? Es un mundo en sí mismo, ¿no? Ni siquiera microcosmos, es un macrocosmos en sí mismo. Y ella cuenta la historia de un chico que trabaja en una vulcanizadora que tiene que llevar una llanta a través de la ciudad y claro, se sube al metro. Y entonces en el pleno escenario de Bellas Artes, pues está un vagón del metro en donde se presentan unos series sofisticados, unos travestis que bailan frenéticamente, y nos está hablando otra vez, ¿no? De los contrastes de ese trabajador con estos seres como mágicos, pero posmodernos y llenos de otro México, que viven otro México, que construyen otra realidad, ¿no? Y en el 2007 se presenta una de las obras más importantes de la danza postmoderna, que esta vez va a utilizar la danza Buto, y otra vez visten al cuerpo de mujer, pero como mushe, ¿no? Entonces así se llama la obra mushe que hace Jaime Razo. Es visto el mushe desde fuera, porque Jaime Razo pues no es mushe, ¿no? Lo que significa ser mushe, la transformación de hombre a mujer, la aceptación en su sociedad y todos los elementos fálicos, por ejemplo, que utiliza y los elementos femeninos que utiliza. También Lucas Avendaño, que ni siquiera le dice danza, él le dice que lo que él hace es, no es danza contemporánea, no es teatro, es instalación corporal, ¿no? Y él también trabaja con la figura del mushe, y él baila, canta, recita, se relaciona con el público, ¿no? Es un performance completo, ¿no? Y la danza folclórica, pues sigue con sus indagaciones en esto de construir y deconstruir la masculinidad. Es una preocupación constante de los varones en la danza. Porque si yo estoy vestido de charro, tengo que representar a ese macho entrón, a ese macho sin sentimientos, a ese macho que es un hombre, ¿no? Que es valiente, que es fuerte, etcétera, ¿no? Y pues no se identifican con eso. Y a partir de la película Secreto de la Montaña, ellos crean Secreto en el Monte, ¿no? Y esas son las relaciones gays en una cantina, digamos, ¿no? Donde están todos con sus sombreros y reproduciendo esos estereotipos de la masculinidad. Y que lo llevan al extremo, ¿no? Con el sombrero de charro y con las faldas floreadas. Y por otro lado, otra de las exploraciones que se han hecho con la danza folclórica, pensando en lo mexicano, pero cuestionando la masculinidad, es hablando el Chile de hombre a hombre, del maestro Juan Carlos Palma, donde hicieron una investigación sobre qué es la masculinidad en este momento, en estas personas, en estos cuerpos y con esa formación que tienen, ¿no? Como bailarines de danza folclórica. Y claro, vuelven a recurrir al sombrero de charro, ¿no? Que es como un símbolo de lo mexicano, pero lo deconstruyen, lo transforman a hablar de los mexicanos en este momento en busca de esa identidad. Y con esto concluyo. Pues mil gracias, Marita. Ha sido una visión realmente antológica de toda esta importancia del cuerpo en la
discusión de los estudios culturales y que pues por muchos años el cuerpo había sido un poco marginado, olvidado de esas discusiones y realmente tiene un papel central y cómo también estas grandes figuras de la danza mexicana pues han llevado esa frontera de discusión de identidad, de masculinidades, de feminidades, a nuevos espacios, a nuevas discusiones y siempre con esa colaboración que han tenido con artistas visuales y con músicos, lo cual nos llena de posibilidades para continuar esa discusión. También como la frontera entre esta colaboración que se ha hecho con figuras de Estados Unidos, de Guatemala, como el caso de Ana Mérida y de su padre, pues realmente hicieron de México en todo el largo siglo XX, que todavía podemos decir que la segunda década del XXI es parte de esa herencia, de muchas maneras, y frecuentemente de una forma crítica. Nos habla de lo que creo yo es una verdadera época de oro. Ahora, Margarita, me gustaría que, teniendo la única oportunidad que tenemos ahora de que estés tú acompañada por José Luis Surella, si tienes tú alguna pregunta, algún comentario que quisieras hacerle a ellos para tener un breve diálogo ya final de esta estupenda tertulia. A mí, Surella, me gustaría que profundizaras un poquito más. Tú dijiste que había varias maneras en que la danza moderna nacionalista retomó al indígena. Que nos hablaras un poquito más de eso, porque también es la construcción del mexicano, no nada más de lo mexicano, sino el hombre mexicano, ¿no? Producto de la revolución como pues el macho que nació de ese proceso armado, ¿no? Y ahí quisiera yo agregar algo. Surya, tú mencionaste a Benedict Anderson y su libro sobre las comunidades imaginadas, pero también a lo mejor nos puedes comentar algo de las ideas de Claudio Lovnitz y de ese lugar tan importante que tiene la muerte dentro de esa construcción. Creo que muchos de los ballets nacionalistas retoman, o como lo mencioné, muchos de los ballets nacionalistas de esta etapa de danza moderna nacionalista incluyen el elemento indígena, que no es exclusivo de los ballets nacionalistas, no es exclusivo de lo que hicieron Bravo o Gualdín o Sokolov o todo este gran movimiento que después produjo bastante ballet a partir de la Academia de la Danza Mexicana, sino que desde los inicios de esta política cultural pues, revolucionaria, se está pensando qué hacer con el indígena, que como mencionaba era un sujeto insoslayable, pero siempre incómodo. Y eso se va a notar en general en todo el campo de la cultura. Sucede también con la pintura, sucede también con la música, quizá en menor medida, pero en la construcción de imaginarios y de imágenes para fortalecer este imaginario no se sabe bien qué hacer con el problema del indio. Entonces, las resoluciones que mencionabas sobre las que voy a profundizar ahora, sobre la danza en relación con el indígena, por un lado es mostrar al gran indio histórico que tiene civilizado, una civilización muy distinta a la occidental, pero aquella imagen idílica de los constructores de pirámides, de religiones complejas, que atemorizaron a los conquistadores, pero religiones complejas, a fin de cuentas, los que construyeron esos grandes complejos urbanos, que dibujaron los códices, que eran astrónomos. Esa es, por un lado, una imagen pertinente que entra dentro de un canon historiográfico que recupera los indicios de civilización inherente al mexicano desde la raíz, desde el origen.
y que se va a notar en las obras de Limón, en las obras de Francis, y que se va a buscar incorporar o recrear las danzas aztecas o las danzas mayas desde los 20. Y se va a incorporar después en los discursos de los ballets folclóricos, siempre pensando en este gran indígena histórico, loable, civilizado. Por otro lado, está la inclusión del indígena por medio de una especie de, yo diría, de una especie de coerción simbólica, que específicamente es clara en el caso yaqui. Los yaquis estuvieron en oposición histórica y constante con los invasores. Primero en tensión con la colonia, durante el periodo colonial, después en abierta oposición al Estado mexicano, ya cuando México se hizo México, una república, una nación independiente. Y además sufrieron graves campañas de exterminio, prácticamente con Porfirio Díaz, y después con Obregón también, pero de repente bailar la danza del venado yaqui es parte de la cultura nacional y se incluye en la noche mexicana y es el ícono. Hemos visto, yo creo que por mucho tiempo, estos grandes carteles del folclórico de México, donde la gran imagen que introduce al escenario de Bellas Artes es el venado, la danza del venado yaqui. Entonces es una especie de asimilación o de coerción simbólica que se da por medio de la danza, por medio de la inclusión de una cultura que no forma parte de todo este proyecto nacionalista, pero se integra en el proyecto nacionalista de una manera un poco artificiosa, de cierto modo. Y en gran medida se trató de asimilar a los yaquis por medio de las misiones culturales, educándolos, civilizando al indio, la idea de incorporar al indio civilizándolo en un proceso de aculturación, pero con la danza fue fundamental esto de la inclusión del venado como símbolo identitario. Entonces es una gran tensión que se resuelve en el escenario. Y por otro lado también la figura heroica del indígena por medio de personajes históricos específicos como Cuauhtémoc, como Moctezuma, como Juárez. No mostré una imagen de Juárez, pero en el ballet Diálogos de José Limón, prácticamente son dos diálogos donde uno se presenta el enfrentamiento entre culturas entre el conquistador, el español, con Moctezuma, y le es arrebatado el atributo de Tlatoani, y por otro lado, Juárez, que somete, se impone a Maximiliano. Entonces, están estas tres grandes maneras en que en la escena y desde el lenguaje moderno, la danza resuelve incorporar al indígena. Y que mucho de esto, y como se veía un poco con lo que expuso Margarita, se sigue reactualizando en otros productos dancísticos, de llevar el códice como una sugestión coreográfica, como un elemento visual o dramatúrgico, o llevar las indumentarias, quizá con problemas más contemporáneos, pero que siguen siendo inspiración, estos mismos elementos. Respecto al Día de Muertos, en este periodo únicamente se desarrolló en el sueño y la presencia, en el caso del ballet moderno. Se recuperó la estética de posada en la coronela, por medio de los diseños de Fernández Ledesma. No tengo ahorita fresco los planteamientos de Lomis como para, como para dialogar al respecto, pero sí es un ejemplo de la cultura popular que se desarrolla tanto en la escena como en la plástica. Hay obras de Rivera que están desarrollando estas imágenes del Día de Muertos, o después también obras de que Viva México de Einstein, con base en los murales de Rivera y de Siqueiros, hace esta inclusión de las calaveras o del Día de Muertos, y que pensando digo, es un tanto como una especie de hipótesis un tanto improvisada que no he podido
revisar a cabalidad, pero la obra de Einstein, esto como una pequeña acotación, la obra de Einstein que quedó inconclusa, que iba de México, tenía una parte dedicada a la revolución, al movimiento revolucionario, al estallido, a la guerra, que debía ya titularse Soldadera. Entonces me parece muy coincidente que no se haya rodado esa parte que tenía que estar basada en la obra de Orozco, pero después sí hay ballets que expresan la revolución con base en esta misma noción de la coronela o basados en la obra de Orozco, como el caso del ballet Zapata, que definitivamente se ve en las imágenes y asimismo lo describe Guillermo Arriaga, era la inspiración de la plástica del ballet. Claro, y si nos vamos un poco antes, pues podemos ver en Saturnino Herrán uno de los primeros pre-nacionalistas que ya recupera el cuerpo no idealizado del indígena y lo erotiza también. Pero quisiera pedirte ahora que mencionas Coronela, si tienes tú alguna pregunta final para José Luis dentro de todos esos temas que han presentado con tantas luces. Sí, claro que sí. A mí, yo no conocía las piezas que mostraste y tengo mucho interés por ver al menos los registros completos y me gustaría estar presente también. Espero poder verlas algún día, participar de ellas algún día. Me llama la atención, primero con la del el colectivo AM, cómo resuelven a través de, como una interpretación, ni siquiera no es una reposición en sí, es una interpretación de una interpretación. Y cómo coincide con el discurso de Laura Gutiérrez en el uso del archivo. Entonces, aquí, no sé tú que puedas, que conoces más estas obras y que las has estado revisando, eh, sugerir sobre la recuperación del archivo, que además se puso muy de moda en los procesos artísticos, eso de partir de la creación con base en el archivo y cómo entra en juego esta memoria un tanto dislocada, por decirlo de algún modo, de un referente dancístico que se actualiza pero también de una manera, con juegos muy curiosos. Me parece muy curioso esto de que Olga Gutiérrez haya recuperado el manifiesto del sindicato, afirmando además que era liderado por Siqueiros, que no precisamente era liderado por Siqueiros, era un grupo colectivo, aunque Siqueiros escribió el primer manifiesto que tuvo varios manifiestos, el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, y que no sé qué tanto están cuestionando en el caso específico de Olga Gutiérrez, este periodo nacionalista o jugando con él, o qué tanto se está creyendo el mismo cuento del nacionalismo, tomando un elemento de manera muy crítica, un elemento de la historia del arte que ni siquiera, que distaba 20 años de la composición de la coronela y que articula de una manera muy curiosa. Entonces, no sé qué piensas al respecto. Sí, gracias, Sureya. Y pues como sabes, Olga está muy cerca de ti, geográficamente, ¿no? Así de que y está muy interesada en estar en conversación con investigadores y todo eso para desarrollar. Está trabajando en otras 2 obras nacionalistas. Pero tocas en muchos puntos ya diferentes, muy interesantes y muy importantes. Yo creo, por ejemplo, el de que no estás seguro si es crítica o si están reproduciendo el nacionalismo. Y de hecho, para mí, lo que ha presentado, por ejemplo, Margarita, esa misma pregunta aplica en los diferentes periodos históricos, no nomás es con ellas, ¿no? Porque de hecho lo que estaban haciendo era criticando, ¿no? Lo que les había predecido al mismo tiempo que querían retomar para hacer una propuesta diferente, ¿no? Y no veo diferente el contenido, la metodología, el contexto, pero no necesariamente la pregunta, ¿no? O el motor que motiva la investigación y esa relación al pasado. Y es muy interesante porque
Me gusta que dices, se puso muy de moda retomar el archivo. Siempre en cualquier ramo del arte, ¿no? La danza no es la excepción. Hay ciertas convenciones que tienen resonancia en diferentes puntos geográficos, contextos culturales. Colectivo AM y Olga Gutiérrez tienen un lineaje muy particular dentro del performance, ¿no? Por ejemplo, Magdalena Leite, que es una de las integrantes de Colectivo AM, tiene una pieza que no recuerdo su nombre, pero explícitamente, desde mi punto de vista, establece al Jackson Church como el punto de partida que rompe con todo paradigma dentro de la danza, ¿no? Y el Jackson Church era un colectivo de Nueva York en los años 60 que se rebeló en contra son los que empezaron lo que Margarita le llama la danza posmoderna, ¿no? En Estados Unidos querían ya pasar todas las nociones del arte modernista en la danza, ¿no? En Nueva York en ese tiempo. Entonces, como para mí tienen ese lineaje, ¿no? Que es un lineaje más que después se codificó como una estética internacionalista, ya no universal, porque esa palabra como que ya le tiene desconfianza mucha gente que con cierta razón, pero como un lenguaje estético más internacionalista. Entonces sí tienen ciertas resonancias, ¿no? Que has identificado, ¿no? En sus metodologías, en sus maneras de hacer. Algo muy interesante también es la inclusión que ha sido parte de toda esta trayectoria que muy magistralmente nos han mostrado tú y Margarita, de personas extranjeras, ¿no? O sea, siempre México es el producto del flujo de personas de todo el mundo, ¿no? La Revolución Mexicana no es producto puramente de México, es producto de intereses políticos y sociales y culturales de diferentes países, ¿no? De hecho, en el libro en el que estoy trabajando manejo el concepto de que es un poco contradictorio de un nacionalismo transnacional, ¿no? Transnational nationalisms, para enfatizar esa idea del flujo, cómo flujos internacionales transnacionales producen la nación. Entonces, esa pregunta que me haces, que es muy particular con esos artistas, la veo en toda esa trayectoria que vimos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, me pregunto, me encantó, por ejemplo, que vemos cómo la revolución la extendimos hasta el momento actual, ¿no? Margarita nos dio el último ejemplo en el 2007, ¿no? Como hablando al Chile, ¿no? Con el maestro Carlos, y estas fueron del 2014. Pero me encanta, por ejemplo, pensar qué determina en cierto momento histórico la aceptación o adopción de ciertas técnicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Graham, ¿por qué se hizo la técnica moderna, ¿no? En México, que se estableció con Guillermina Bravo, ¿no? Y ahora, ¿qué nos hace pensar que el hip hop, ¿no? O el breaking no sea una técnica que se puede adoptar igual como se adoptó la Graham en su momento, como una técnica legítima de danza, ¿no? Y ahí es cuando retomo un poco lo de las batallas culturales, ¿no? Que esas nociones de qué es el arte legítimo y qué no es, qué es una técnica dancística y qué no es. Siempre hay algo ideológico, ¿no? En esas batallas culturales, en el campo de la estética y en la danza particularmente. Entonces, de hecho, como si se pudo apreciar en mi presentación, más o menos como que eso quería ver, ¿no? Un poco el bagaje ideológico de los críticos que hicieron comentario con la coronela, ¿no? Los que la apoyaban y por qué la apoyaban y quienes se oponían, como el maestro Jesús Baligay, ¿no? En ese entonces. Entonces, estoy yendo alrededor de las preguntas muy interesantes que hiciste para tratar de poner el trabajo que están haciendo, que bien pudo haber sido, sigue, ¿no? Esas trayectorias que Margarita y tú nos presentaron, ¿no? Que se hacen esas preguntas en este momento histórico preciso de lo que México puede ser, ¿no? Para muchas personas. Muchísimas gracias, José Luis. Pues sí, realmente Baligay y Adolfo Salazar hicieron una crítica muchas veces muy cargada de compromisos con el gran patriarca cultural que era Carlos Chávez, y en una forma poco crítica, valga la redundancia, y siempre, por más que admiremos su trabajo y sus luces, visto un poco desde fuera. Baligay nunca se afincó en México y
a diferencia de otras figuras como Rodolfo Halter, que sí permanecieron en nuestro país, pues él regresó en otro momento y pues hubo otros que lamentablemente murieron y no tuvieron esa posibilidad de ver las cosas ya con los pies firmemente sentados en el territorio. Pero quisiera que le hicieras tú una pregunta final a Margarita, para que sea Margarita quien tenga la última palabra en esta estupenda tertulia. Pues sí, más bien también me gustaría, muchas gracias, maestro, me gustaría preguntarle a Margarita, tal vez la reacción, ¿no?, a estas obras que no necesariamente retoman explícitamente ni al indígena o ni, por ejemplo, en el caso del maestro Carlos, que sigue retomando el sombrero, ¿no?, o la imagen del charro visiblemente. Más o menos, ¿cómo la sitúas, Margarita, en toda esa trayectoria, ¿no?, que la comenzó Süreyya y tú muy formidablemente la desarrollaste? Y me interesa saber también, porque me imagino cómo en el tiempo muchas de las obras de las que hablaste tuvieron una reacción negativa a mucha gente, ¿no?, que se les hacía algo muy foráneo, ¿no? Inclusive en el documental de La Coronela se oye muchos de las personas que fueron actores principales, ese recelo de la invasión, ¿no?, de lo que viene de fuera y nos quiere reconstituir, cuando es inevitable que eso ha sido parte de la historia. Entonces, como posicionar estas obras nuevas desde esta perspectiva que más posmoderna, que le llamo como uroamericana, ¿no?, una vanguardia uroamericana. ¿Cómo la sitúas, si tienes algún compartimiento más o menos? Y ahí la presencia de la danza buto también, pues lo hace global. Tú nos dices, Margarita. Sí, como dice Bourdieu, el arte nace del arte y fundamentalmente del arte al que se opone. Entonces, todas estas nuevas formas pues son contrarias a su antecedente, pero son consecuentes. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, lo que está haciendo Jaime Razo, utilizar danza buto y vestir al cuerpo de Mushe, pues tiene una razón de ser, no nada más personal, no nada más individual, sino él tiene una escuela, tiene una tradición a la que pertenece. O sea, él se ha alimentado de todo este pasado para llegar a ese hallazgo, ¿no?, propio no nada más individual, no es él solito, sino de esa generación con estas nuevas preocupaciones. Entonces, sí hay, sobre todo en la danza folclórica, hay divisiones y hay críticas muy fuertes, porque hay el grupo de los puristas, por ejemplo, que les parece escandaloso que estén haciendo esas cosas tan tremendas, tan sexualizadas, ¿no?, tan críticas, tan fuera de lo que ha sido lo ortodoxo en la danza folclórica. Pero hay una aceptación en general a esto nuevo, sobre todo de los jóvenes, que cuando lo descubren dicen, entonces yo puedo, o sea, yo puedo hablar con mi voz, aunque esté utilizando otras técnicas, otras formas, otros cuerpos, puedo decir por mí. Y entonces es algo que yo creo que ha sucedido. Cada vez los bailarines, los coreógrafos y las bailarinas y coreógrafas han buscado su voz sin respetar ortodoxias. Han roto con eso, se han dado el permiso de explorar, de experimentar y de no seguir las enseñanzas de sus maestros, porque ya las tienen asimiladas, por si ya le pueden romper con ellas. Ya saben, ya conocen, ahora dicen, voy por lo mío. Era como la consigna de Ana Sokolow. Imagínense, Ana Sokolow, estamos hablando de los años 30. Tienes que ser bastardo. En el arte tienes que ser bastardo. Esa fue la primera lección que recibió Flores Canelo de ella. Entonces, no respetes a tus maestros, no respetes a tu pasado, tienes que crear lo tuyo. Que tampoco es así tan absoluto que vas a romper con todo, pero es eso, darte el permiso de buscar tu voz, ¿no? Y si esa voz
obligadamente te sitúa en un contexto, en una realidad, pues es México, ¿no? Pero ese México diverso, ese México tan rico y ese México que le duele a tantos, ¿no? Que nos duele a tantos, pero que tienen muchas voces y todos tienen derecho a hablarla, por eso es la danza, ¿no? Todo mundo puede bailar y todo el mundo tiene mucho que decir con la danza. Pues no encuentro mejores palabras que lo que acabas de decirnos, que todos tenemos derecho a nuestra voz y a nuestra danza y que también los bailarines se pueden vestir con su piel para concluir esta tertulia que realmente urge continuar y casi es el tema es para hacer un diplomado sobre la danza mexicana globalizada en el siglo XX, así es que habremos de continuar nuestras conversaciones, o sus conversaciones más bien dicho, y pues no tengo más que dar nuevamente toda mi admiración y toda mi gratitud para una de las más respetadas y queridas investigadoras del arte mexicano, que es Margarita Tortajada. Mi admiración también por las nuevas luces que trae sobre ella, trabajando danza, cuerpo, teoría y artes visuales. Y bueno, el trabajo ejemplar de José Luis Reynoso desde una parte de Guadalajara que se llama Riverside y que vemos que pues todos estamos en Nueva York o en Boston, en Guadalajara o en la Ciudad de México, en Los Ángeles o en el sur o norte de California, dentro de ese mismo mundo que es el Gran México, igual que la Gran Grecia ocupaba en una época todo el Mediterráneo. Y eso lo tenemos que celebrar y lo tenemos que bailar. Mil gracias y hasta muy pronto. Gracias.